Y la prédica de hoy, el mensaje de este ayuno se llama así justamente, así peleo mis batallas. ¿Has escuchado esa canción? Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así peleo mis... Te adoro. Ok, y me encanta, ¿no? Dice, cuando estoy rodeado, pero estoy rodeado ¿por quién? Por Dios. Quiero que leamos Segunda de Crónicas 32, 7 al 8. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 32, 7 al 8, porque batallas vamos a tener. ¿Sí? Y no es que nos lo haya prometido, porque él sí te dice, él no lo prometió. Bueno, él no lo advirtió, porque no es que Jesús dice, les voy a dar batallas, no. Pero él dijo, hey, en este tiempo que ustedes van a estar como peregrinos en un mundo al que antes pertenecían, ahora ya no, van a tener batallas, van a tener oposición, van a tener problemas, van a tener aflicciones. Dice, pero anímense, ¿qué dice? Ya venció el mundo. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la forma bíblica en que nosotros podemos enfrentar nuestras batallas, porque las vamos a tener. Así, nos gusten o no, porque ¿a quién le gustan las batallas? No, pues pastor, si usted me pone a elegir, pues yo no quiero batallas. Sí, pero vamos a tenerlas. Y sería un error nuestro no prepararnos para las batallas, ¿verdad? Así que vamos a prepararnos para las batallas. Así que Segunda de Crónicas 32, de 7 al 8, ¿qué dice? Dice, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya ¿en qué? En la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, el rey de Judá, el pueblo ¿qué? Se tranquilizó. ¿Se tranquilizaron? ¿Sí? Bueno, me encanta porque decía, ¿a quién le gustan las batallas? Pero luego uno dice, cobren ánimo y ¿qué? Ármense de valor. Eso es lo que nos dice Dios frente a las batallas. ¿Por qué? ¿Qué le decía Ezequías al pueblo? ¡Ey, tranquilos! Sí, están ahí los asirios y tenemos problemas y el banco te están llamando y el médico te va a leer los exámenes y sí, hay amenaza. Parece que vienen en contra. Pero cobra ánimo y anímate, ármate de valor. A Josué le decía, sé fuerte y valiente. A Gedeón, ¿qué le decía? ¿Qué le decía a Gedeón? ¿Cómo lo llamó? ¿Guerrero qué? Valiente. Sí, Dios nos llama. Están ahí, se corcha más de uno. Pero Dios nos está siempre llamando a la batalla. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Y me gusta porque Ezequías le dice al pueblo, hey, recuerden que nosotros no vamos a la batalla como van ellos. Nosotros no peleamos las batallas como las pelean quienes no conocen a Dios o quienes van en contra nuestra, porque ellos vienen contra nosotros con un arma, apoyados en sus propios conocimientos, en lo que ellos creen, pero Dios es quien pelea nuestras batallas. Me encanta cuando David y Goliat, ¿no? Está Goliat amenazando, hey, ¿cuándo me van a pagar? 60 días de mora, ¿no? Imagínense el Goliat de hoy. Ese es el Goliat de hoy. Lo voy a embargar, ¿no? Amenazante. Pero David se levanta y dice, yo no vengo aquí ni con fuerza, no, yo vengo aquí ¿con quién? Con el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre del Señor. Es Dios quien nos respalda, porque es Dios quien pelea nuestras batallas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a escoger nuestras batallas. Y si a usted le gusta anotar, podría ser como el primer punto, hay que aprender a escoger nuestras batallas. Porque un error muy común que cometemos nosotros es que no escogemos bien nuestras batallas. Hay batallas que se están dando, pero que tenemos que escoger si las damos nosotros o no. Si es nuestra batalla o no, ¿verdad? Si es prudente entrar en esa batalla o no.
Y hay tres cosas importantes para tener en cuenta a la hora de escoger la batalla. Lo primero es, hay unas batallas que no me corresponden a mí. Hay batallas que tú tienes que aprender a escoger las batallas. Nosotros con mi esposa tenemos, nuestras hijas tienen 4, bueno, Ana Paula ya va a cumplir 5 y 3 años. ¿Sí? Es una edad súper chévere, son, mejor dicho, no tienen caprichos de nada, todo lo que no les dé ellos lo aceptan sin decir nada. Son divinas nuestras hijas, pero a veces sí les da, ¿no? Y entonces, con mi esposa siempre decimos algo y es, escoge tu batalla. ¿Sí? Hay batallas que yo digo, con mis hijas no voy a entrar en esta batalla, porque no es necesario, no quiero, va a dañar mi relación con ellas y la verdad, la puedo pasar, ¿no es cierto? Hay batallas que yo puedo decidir si escojo, si doy o no doy. Hay batallas que yo puedo decir, esta batalla la voy a dar o esta batalla no la voy a dar. ¿Alguien sabe, se le ocurre algo de una batalla que usted diga, esta no la voy a dar? Pelear con el esposo. Depende qué batalla, ¿no es cierto? ¿Qué batalla con el esposo? La de lavar la loza. Sí, eso está bien. Yo tengo dos opciones. O armar una guerra porque la loza está sucia, o lavarla, o dejársela para mañana. Como hoy está cansado, el pobre llegó cansado y estuvimos un día agotador, no voy a dar esa batalla ahorita. Más bien disfrutamos, le cocino algo para que tenga más. No, no, pasamos una noche súper chévere, ¿no? Descansamos y al otro día, de pronto ni siquiera va a haber una batalla, porque la pasamos tan chévere y descansamos anoche que de pronto el otro día nos despertamos y vemos la loza lavada. Ay, mi esposa tan linda, se levantó y lavó la loza. O ay, mi esposo tan chévere, se levantó, es que puede ser en cualquiera de los dos lados. Se levantó y lavó la loza. Wow, qué nota. Y no hubo batalla. Hay batallas que tengo que aprender a escoger si las doy o no las doy. Hay batallas que no las tengo que dar yo. Entonces lo primero a veces es escoger, saber si la batalla la tengo que dar yo o no la tengo que dar yo. Yo tengo una anécdota, una vez un amigo, íbamos caminando en Bogotá, estábamos en la universidad, yo me gradué de 21, fue hace como 4 años. No, se fue más tiempo, mucho más tiempo. No existía todavía la gente andaba, ni siquiera con BlackBerry, imagínense. Entonces íbamos con unos amigos de la universidad por la calle y de pronto vimos a un hombre peleando con una mujer y se estaba poniendo realmente agresivo. Estaban bajo el efecto del alcohol, nada bueno pasa bajo el efecto de alguna sustancia que te quita tu capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces estaban ahí borrachos peleando, pero el tipo ya se va a poner violento con la mujer, ¿no? Y entonces un amigo mío era un costeño que medía, no sé, 1,85, no sé, y además no era alto, pero además era acuerpado. Y él se fue a meterse allá a la batalla, a la pelea, ¿no es cierto? ¿Y adivinen qué? Terminó cascado por la esposa, por la novia del otro, a la que él entró a defender. Y no estoy diciendo que entonces dejemos que las cosas pasen, no, pero yo puedo aprender a escoger la batalla, ¿sí? Porque hay una autoridad que puede entrar y hacerse cargo de esa batalla. Entonces, ¿qué podría haber hecho mi amigo en vez de irse a meter en un problema en el que terminó finalmente? Llama a la policía y que se encargue de esa batalla, ¿no es cierto? Y hay batallas que nosotros escogemos dar que no nos corresponden a nosotros. Con mi esposo a veces, en vez de darle tanta cantaleta, tengo es que yo en mi intimidad con Dios orar por su corazón. Por mi esposa, a veces tengo que en vez de ser duro con ella,
tengo que mejor orar por su corazón. Con mis hijos, a veces en vez de exasperarlos, debería yo ¿qué? Orar por su corazón. Porque hay cosas que no me corresponden a mí. Quien cambia corazones es ¿quién? Es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios. Yo tengo que aprender qué batallas escoger. O me agarro con mi hijo porque no lo veo orando, o entro en oración para que Dios lo enamore. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres? ¿Verlo aquí obligado y peleando contigo todo el tiempo? ¿O tener una buena relación animándolo a venir para que Él venga porque quiere estar contigo? Hay que aprender a escoger nuestras batallas. No siempre Dios nos muestra cosas para que nosotros tomemos acción física, sino para que tomemos acción espiritual. Hay que aprender. Vi algo que está pasando, voy a orar y ayunar y que Dios me muestre qué tengo que hacer. Recuerdo cuando mi esposa trabajaba en temas de psicología en un hogar, en un internado. Ella veía cosas y ella, antes de ir y hablar con alguien, ella oraba y decía: Dios, muéstrame si esto lo tengo que pelear yo, muéstrame si tengo que hablar yo, y si no, sácala a la luz, ¿sí? Y varias veces vi cómo Dios sacaba a la luz las cosas sin que ella tuviera que dar esa batalla. ¿Dónde la daba? En oración. Hay batallas que no vale la pena dar. Hay batallas que no vale la pena dar. Efesios 5:4 se los leo rápido y dice: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni groseras, ni chistes groseros. Conversaciones necias. Hay batallas que no vale la pena dar, ¿sí? Entonces hay batallas que yo no tengo que meterme. O sea, hay cosas a las que yo no tengo que meterme ahí. Tengo que orar para que Dios sea el que obre. Tengo que llamar a la policía para que sea el que intervenga, ¿sí o no? Hay cosas que yo no tengo que ir necesariamente a tener que meterme en esa batalla, porque no me corresponde a mí. Pero hay batallas que son innecesarias, ¿sí? Usted entra a Twitter y eso está lleno de batallas innecesarias, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? Y muchas veces somos nosotros los que estamos en esas batallas innecesarias, porque dice que son conversaciones ¿qué? Necias. A veces nos enganchamos en peleas, en batallas que sabemos, nosotros mismos sabemos que es necio estar en esa batalla. ¿Por qué? Porque no va a ir a ningún lugar. Y nos desgastamos. Que Uribe, que Petro, que Millonarios, que Nacional, que ¿sí? No, es en serio. Que yo sé que se ríen porque saben que pues Millos sí es mejor. Entonces, bueno, Santa Fe en América, como que son como más. Los que se rieron fueron ustedes, yo lo había hecho en serio, pero bueno. Pero esa es una conversación necia. Entonces entramos en conversaciones necias. No, que es que Petro, que no sé qué, no, que es que el gobierno, no, que es que el alcalde, no, que es que no sé qué. Y esa es una batalla. ¿Va a dar algún fruto? ¿Vas a cambiar a Colombia? ¿Vas a cambiar el corazón de nuestros gobernantes a punta de twitters, de tweets? No. No estás haciendo nada, es una batalla innecesaria. Nuevamente, en vez de estar tuiteando, deberías estar orando. Porque te sales de Twitter cansado, agotado, tremenda batalla que me metí. Innecesariamente porque no hiciste nada. Ese es un ejemplo, pero ¿y en casa? Nos enganchamos en pelea con unas cosas que uno dice, pero ¿para qué? O sea, nos agarramos todo el día y al final era innecesaria esa pelea. Al final estábamos pensando lo mismo. Ah, ¿y eso era lo que tú querías? Ah, yo también. Es que te había entendido mal.
¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Yo creo que a todos, yo creo que mínimo una vez a la semana, no mentiras. Pero no hay que caer en esas batallas que no valen la pena, que son innecesarias, ¿sí o no? Y hay batallas que las pelea Dios. Entonces hay batallas que las pueden dar otras personas, hay batallas que no es necesaria que yo tenerlas, y hay otras batallas que le corresponden solamente a Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros queremos ser Dios en la vida de las personas, y en vez de ayudar a que esta batalla avance, somos una piedra de tropiezo en la vida de las personas. Entonces tenemos el familiar que está súper mal económicamente, pero no hace nada para mejorar su situación económica, ¿sí? ¿A quién le corresponde que esa persona salga adelante? Porque ¿quién puede cambiar su corazón? Pero nosotros nos metemos, decimos, ay no, yo voy a ayudarle con mercadito y voy a ayudarle pasándole, haciéndole trabajitos para él, voy a hacer, ¿sí? Pero la persona no tiene ni interés de saber. ¿Por qué? Porque sabe que tú estás librando la batalla por ¿quién? En vez de dejar que sea Dios quien libre la batalla. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son mis batallas? Si estás anotando, ese sería como el segundo punto. ¿Cuáles son las batallas realmente cuáles son mis batallas? O sea, si todo esto que vimos es que estoy escogiendo, tengo que escoger batallas que no son mías, entonces ¿cuáles son las batallas que sí son mías? ¿Cuáles son las batallas que sí me corresponden? Bueno, quiero que vayamos a 2 Corintios 10, 3, 5. 2 Corintios 10, 3, 5. Búscalo ahí y voy a leerlo. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces vamos a ver un poco mejor este versículo. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Dice que aunque vivimos en este mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. ¿No es cierto? Entonces ya estamos diciendo, hey, las batallas que tiene el mundo no son las mismas que nosotros tenemos. ¿Qué batallas tiene el mundo? Envidias, chisme. Una batalla normal, muy común en el mundo es: quiero ser popular. Se vuelve una batalla: quiero ser popular, quiero ser millonario. ¿No? Una batalla del mundo. Es una batalla del mundo. El mundo, ¿por qué pelea todos los días? Por plata, por poder, por fama. ¿No es cierto? Entonces dice, hey, nosotros, las batallas que nosotros tenemos no son como las libra el mundo. Es decir, el mundo anda detrás de otros problemas, nosotros no. Nosotros vamos detrás de problemas diferentes. ¿No es cierto? Y versículo Efesios 6:12, se los voy a leer rápidamente. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces aquí otra vez es un versículo que nos dice que tenemos otro tipo de batallas. Y en el estudio encontramos 3 enemigos en la Biblia que nos dicen que son nuestras batallas reales. Porque si los cristianos tenemos 3 enemigos, entonces ¿contra quiénes son nuestras batallas? ¿Contra quiénes? Pues contra esas 3 enemigos. ¿Listo? El primero de esos es contra fortalezas mentales, pensamientos y argumentos mentirosos. Entonces, ¿cuál es la primera batalla que yo sí debo asumir? ¿Cuál es mi batalla? Ya vamos a ver cómo las peleamos, pero estamos identificando cuáles son mis batallas. Ojo con esto, ¿cuáles son mis batallas? Vamos a ver más adelante, porque no quiero que se confundan cómo las peleamos, pero quiero que tengamos en cuenta cuáles son, porque si no sabemos cuáles son nuestras batallas, vamos a andar sin saber escoger
las batallas correctas, ¿no es cierto? Hay que escoger las batallas correctas. Y esto aplica también en nuestro día a día, en la oficina. Escoja qué batallas va a pelear. Pero ¿cuáles batallas sí peleamos nosotros los cristianos? La primera, contra fortalezas mentales, pensamientos y argumentos mentirosos. Habíamos leído 2 Corintios 10, el versículo 5, bueno, la parte B del versículo 4 y el versículo 5. Dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Fortalezas. Destruimos ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, una de nuestras batallas de que sí le tenemos que librar es contra esas fortalezas mentales, son esos pensamientos que se han arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón como verdades, pero que son mentiras. Una fortaleza mental puede ser: sin dinero no puede haber felicidad. O en un sentido positivo, el dinero compra la felicidad. Una fortaleza mental, ¿es verdad? No es verdad. Lo veíamos en Lucas, ¿se acuerdan? Hace unas semanas, que el bienestar de una persona no depende de la abundancia de bienes. Clarísimo. Y que Dios nos da todo lo que necesitamos. Clarísimo. Pero esas mentiras se van armando y se van fortaleciendo en nuestras mentes y terminan guiándonos a tomar decisiones que son contrarias a lo que Dios dice, al conocimiento de Dios, como dice ahí en 2 Corintios, ¿no? Van en contra del conocimiento de Dios. El placer sexual es el placer que realmente te va a saciar. ¿Eso es qué? Una mentira. Pero si tú crees esa verdad, eso como verdad, se vuelve una fortaleza sobre la cual tus decisiones van a comenzar a tomarse. Comienzas a tomar decisiones sobre estas fortalezas que son mentirosas, son mentiras, no son reales. Necesitas ser atractivo para ser aceptado. Si no eres una persona linda, entonces nunca vas a ser aceptado físicamente. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira. Todos somos aceptados en Cristo Jesús, 1 y 2, todos somos preciosos ante los ojos de Dios. No necesitamos de la aceptación de las personas. Porque si yo no me acepto primero como hijo de Dios, jamás voy a ser realmente satisfecho en la aceptación. Siempre voy a vivir adicto a la aceptación de las personas. Jamás voy a poder ser realmente pleno, alegre. Entonces, esa sí es una batalla que debemos enfrentar. Identificar cuáles son esos pensamientos que se nos han arraigado como verdades, pero que son mentiras. Ahí dice, argumentos. Se vuelven un argumento en nuestra vida, ¿no es cierto? Se vuelven argumentos, se vuelven formas sobre las cuales nosotros tomamos las decisiones y argumentamos que son las correctas. Veía un TikTok hace poco, sí, el pastor ve TikTok, y entonces decía un letrerito, ¿no? Como cuando estoy negado. Entonces, bueno, si tú tienes problema con tu suegra, si tú tienes problema con tu esposo, si tienes problema con tus hijos, si tienes problema con tus hermanos, si tienes problemas con tus amigos, ¿no será que tú eres el problema? No, el problema son ellos, yo no soy el problema. Y nos negamos, ¿sí? Y comenzamos a vivir basados en mentiras. Entonces hay que romper esas mentiras, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Destruirlas. Hay que destruir esas mentiras. Ya vamos a ver cómo las vamos a hacer. Pero esa es una batalla que debemos elegir. ¿En contra de qué? De las fortalezas y los argumentos mentirosos que se levantan en nuestra vida y que nos llevan a vivir y tomar decisiones que son contrarias al conocimiento de Dios. ¿Clarísimo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sin ceros no hay paraíso? Es una novela, es una mentira, ¿sí? De por sí ya la novela se trataba de eso, de que era una mentira. Increíblemente, la misma novela desmentía su título, ¿sí?
porque no es verdad. No es verdad. Pero nos lo creemos. Y entonces andamos detrás del dinero, del sexo, andamos detrás de la aceptación, andamos pensando que eso nos va a saciar. Y ahorita que estamos en cierre de la serie de Sedientos, nos hemos dado cuenta que esas cosas no son las que van a darnos una real plenitud. Amén. Yo puedo ser millonario y ser infeliz. Y puedo tener tal vez no los mismos ingresos de ese millonario, tal vez unos ingresos más acomodados, pero ser muy, pero muy alegre. Y disfrutar de la vida como ese millonario no lo puede hacer. Segunda batalla que debemos escoger: contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cuáles son las batallas que se nos da contra nuestra naturaleza pecaminosa? La tentación y los malos hábitos. Santiago 1, del 13 al 14. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: que nadie, ¿qué dice? Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Cuidado, Dios no nos tienta. Aquí dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Dios no nos quiere ver caer. A veces creemos la mentira, eso es otro pensamiento, ¿no? Que Dios es el que, ¿por qué me tientas? ¿Por qué me pones frente a esta prueba, Dios? No, Dios no lo hace. Dios no está tentando, Dios no quiere a ver si caes o no, porque Él no está para juzgar, Él está para levantar. ¿Lo creen? Entonces, versículo 14: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios, ¿qué? Sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Cuál es una batalla que tenemos que librar? Contra nuestros deseos pecaminosos. Hay que tener cuidado con nuestros deseos pecaminosos, porque están ahí, están latentes. Entonces hay que tener cuidado, no podemos caer, no podemos dejar que esa batalla la libre otro. ¿Quién libra la batalla contra nuestros propios deseos pecaminosos? Nosotros mismos. Que podemos apoyarnos en otras personas, claro que sí, ya vamos a hablar de eso, pero hay que tener cuidado con la naturaleza pecaminosa. ¿Listo? Y el tercero, Efesios 6, 11 al 13, nos aclara que las otras batallas que tenemos es contra espíritus malignos. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Ojo, nuestra lucha no es contra el presidente, el gobernador, el alcalde, los senadores. No es contra seres humanos, no es contra los delincuentes, no. Es que, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Batallas que debemos estar listos para dar es contra espíritus malignos, y no nos puede dar miedo. Iglesia, recuerden que Dios ha levantado un ejército en esta iglesia. Amén. Porque estamos llamados a dar la batalla correcta. La batalla correcta no es contra personas. El enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no es el televisor. El enemigo no es tu papá. El enemigo no es la persona con la que te pusieron cachos. Porque no es contra personas que nosotros luchamos. No, mamá. ¿Sino contra qué? Contra espíritus malignos, contra poderes y potestades. Ahora, las películas de terror nos han pintado que esos espíritus malignos hay que tenerles miedo, ¿no? Entonces vemos a un sacerdote entrando con un crucifijo así, y todos detrás del crucifijo, escondiéndose
para que el endemoniado no los vea. Y eso se ha puesto en nuestro inconsciente. Y le tememos a los espíritus malignos. No los subestimamos, pero no les tememos. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo dice clarísimo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, como sus hijos, en el nombre de Jesús, vamos a echar fuera demonios. Amén. ¿No lo creen? Eso lo dice. Dice también que vamos a sanar enfermos en el nombre de Jesús. Pero en el nombre de Jesús tenemos autoridad espiritual porque somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Si no lo has hecho, hoy es un día en el que puedes tomar esa decisión. Pero esa batalla hay que darla. Y el tema es que muchas veces no la damos. Ay, eso que lo hagan otros. No, es que en mi casa hay presencias. Ay, vaya, ore. No, pues, ¿por qué no vas y oras tú? Claro, hay que saber dar las batallas, ¿verdad? Porque cuando fueron estos personajes allá, ¿se acuerdan de esa historia bíblica? Que van, no eran discípulos reales de Jesús, y van allá en el nombre de Jesús a tratar de echar fuera demonios, y el demonio los coge y el endemoniado los cogió y los atendió. Eso les dio de todo, los sacó desnudos, dice la palabra. Porque ¿qué les dijo el demonio? A Jesús lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y tenga para que se entretenga. Les dio, los atendió. Entonces, claro, yo tengo que estar seguro de quién soy yo. Si tú estás seguro que eres hijo de Dios, no tienes que temer. Es una batalla que vas a tener que dar. Y todos la damos. Oramos, reprendemos. De hecho, en el Padre Nuestro, ¿qué nos dice? Líbranos del maligno. En el Padre Nuestro está la batalla contra espíritus malignos. Está ahí dice. Entonces no nos debe dar miedo hacerlo. Es más, tenemos que hacerlo, porque sobre las ciudades, sobre los colegios, sobre los barrios, hay potestades. Los demonios son territoriales. Ustedes se dan cuenta. Hay cosas que son pecados característicos, ¿no? O sea, uno ve cosas en Villavicencio que uno dice, solo pasan en Villavicencio. Es increíble. ¿Por qué? Porque hay potestades. Entonces, como las identificamos, nosotros que vivimos en esta ciudad, donde van a crecer nuestros hijos, donde estamos creciendo nosotros, pues tenemos que orar por la libertad y la liberación de nuestra ciudad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Vamos a hacerlo. Vamos a seguir haciéndolo. Claro, nos cubrimos con la sangre de Jesús, reprendemos todo espíritu que quiera venir a traer una retaliación, cubrimos a nuestros hijos, guardamos, pero reprendemos en el nombre de Jesús que se vayan, que se rompan esas potestades. Yo no quiero seguir viendo una ciudad envuelta en inmoralidad sexual, en amor al dinero, en muerte, porque esa es la ciudad que vivimos, en corrupción, o no es la ciudad en la que vivimos. Podemos decir que no, pero la verdad es que sí. Una ciudad donde la gente, cegada por el engaño del amor al dinero, se van a otro país, hasta ilegales, y ya hay una ciudad que ya no le dicen San José de California, sino San José de Villavicencio. Imagínense. Y es triste, porque son influencias satánicas que llevan a la gente a vivir, y las historias que estamos comenzando a escuchar de allá son terribles, son tristes. Hay que orar para que la gente no caiga en ese engaño, porque es un engaño. ¿Cómo peleamos las batallas? Tenemos que aprender a escoger bien las armas. Si esto está anotando, ese sería el tercer punto. ¿Cómo escojo entonces las armas? No, porque ya escogí
las batallas correctas, ¿no es cierto? Ya sé cuáles, ya las identifiqué, ya sé cuáles son las batallas que debo dar. Entonces, ¿cómo las doy? Segunda de Corintios, ahí donde estábamos ahorita, 10, de 3 al 5, dice que no las libramos como lo libran este mundo, sino que las armas con las que luchamos tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces hay unas armas que son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Y en Efesios 6, 14 al 17 nos dice, porque el versículo 13 decía que, ¿se acuerdan de Efesios 6, 13? Les voy a leer, dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Versículo 13. Entonces nos está diciendo que hay una armadura. Quiere decir que hay unas armas que nosotros podemos usar para librar las batallas que se nos ponen delante. Versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón, ¿qué? De la verdad. ¿Cuál es el cinturón? ¿Qué pasa sin un cinturón? Se le cae, ¿sí o no? Y queda avergonzado. Entonces el cinturón de la verdad es una vida íntegra. Cinturón de la verdad. Viva una vida en la verdad. Viva una vida en la verdad. Ese es el cinturón de la verdad. Cada vez que usted habla una mentira en su vida, le da autoridad a Satanás sobre su vida, porque Satanás es el padre de las mentiras. Entonces hay que vivir con el cinturón de la verdad, ¿no es cierto? Hay que vivir en integridad. Después dice, protegidos por la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Qué hace una coraza? Es fuerte, ¿no es cierto? Justicia. Si usted hace las cosas con justicia, si usted trata a todos por igual, no hay favoritismos, entonces usted va a estar protegido. ¿Listo? Y voy a retroceder un poquito acá. Esta armadura es una armadura romana. Y todos los, digamos, partes que están aquí en la armadura romana eran realmente defensivos. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Entonces la coraza es algo de ¿qué? Defensivo. El cinturón que hacía mantenía toda la armadura unida, ¿verdad? Entonces ya vamos con la verdad, la justicia. Versículo 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Oiga, que sus pasos estén guiados por el evangelio de la paz. Que su caminar sea de proclamar a Jesús. ¿A través de qué? De su testimonio, de su caminar diario. Versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces recuerden que los romanos tenían un escudo, y cuando venían las flechas, ellos todos se unían y hacían una ¿cómo se llama esto? Sí, todos junticos, y entonces no caía ninguna flecha encendida. ¿Cuáles son las flechas encendidas? Las mentiras que manda el maligno. ¿Se acuerdan de esas fortalezas que hablábamos? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿es el escudo de qué? De la fe. Yo decido creer la verdad de Dios, y eso me cubre de creer las mentiras de Satanás. Versículo 17, tomo el casco de la salvación. La seguridad de salvación es una forma en la que yo también me protejo de los ataques del enemigo. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Esta espada era una daga realmente, es decir, una espada corta, que era una espada que se podía usar de pronto en enfrentamientos de hombre a hombre, pero normalmente se usaba era para que cuando alguna de esas flechas entraba, las flechas están en esta forma, ¿verdad? Entonces cuando la flecha entra, se clava en el músculo. Entonces usted no puede arrancar la flecha, porque si hace eso, se lleva el músculo, ¿sí? Y todo lo que hay en él. Entonces, por eso usted ve que las películas se parten ¿sí han visto? Que no se arranca la flecha, sino que le parten la parte. ¿Qué hacía esa espada, esa daga? Lo que hacía era meterse en la herida para sacar la flecha, como cuando usted está comiendo un pescado y le clava una espina.
¿Sí? ¿Alguien se ha calado una espina alguna vez? Yo no, porque no me gusta el pescado con espina. Pero usted entra y la saca, ¿no es cierto? No la arranca, sino que con la flecha. Entonces puede doler un poco, pero la saca y puede comenzar un proceso de sanidad. La espada de la palabra es la verdad, ¿no es cierto? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando mentiras se han metido en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacarlas. ¿Con qué las sacamos? Con la palabra de Dios. ¿Ven las armas que tenemos? Ahora, hay cosas específicas, ¿no es cierto? Contra nuestros pensamientos, contra las fortalezas, contra todos estos argumentos que son engañosos, que son mentirosos. ¿Qué armas tenemos? Está clarísimo en 2 Corintios 10, porque dice: las armas que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene la clave: y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que aprender a someter mis pensamientos y someter mi vida. ¿A quién? A Cristo, o sea, a la verdad. Un arma en contra de esas fortalezas, de esas mentiras, ¿qué es? Llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué significa llevar eso a la obediencia a Cristo Jesús? Pues llevándolos a la luz de la verdad, ¿no es cierto? Y decir, analizándolo a la luz de la verdad de Cristo, veo que eso es falso. Usted, cuando tiene un billete y tiene ganas de ver si es falso, ¿qué hace? De una vez, ¿qué hace? A la luz. Entonces usted coge un pensamiento y lo pone a la luz de la verdad, y usted dice, no, usted no tiene los sellos, este pensamiento está chiviado, ese es un pensamiento falso. Y como dicen en las tiendas, todo billete falso será destruido, ¿sí? Entonces hay que romperlo. Usted lo rompe, pero usted tuvo que haberlo pasado a someterlo. ¿Por qué? Por la verdad, por Cristo, porque Jesús es la verdad. Entonces yo lo paso. ¿Y qué tengo que hacer también? Pues practicar la verdad, porque ya identifiqué que se me metió una mentira y que esa verdad tengo que ponerla en práctica. ¿Cómo me someto a mis pensamientos y cómo me someto a la autoridad en Cristo? Practicando también la verdad. ¿Listo? Recuerden que Jesús dice: en este mundo tendrán aflicciones, pero que anímense, yo ya vencí al mundo. Entonces, tengo problemas con mis pensamientos mentirosos, pues voy a Cristo, porque Él ya venció al mundo, ¿vale? Porque el mundo es el que nos mete esas presiones. El mundo es el que nos dice que tenemos que tener cierto cuerpo, vestir cierta ropa, tener cierto estatus, hacer ciertas cosas. ¿Eso de dónde viene? Del mundo, ¿no? Son engaños que el mundo nos da y nosotros no los creemos, y claro, nos engañamos, no nos damos cuenta. Pero a la luz de la verdad nos damos cuenta que esos engaños del mundo no son la verdad y que Jesús ya venció al mundo. ¿Listo? También viviendo en santidad. Efesios 6, 18 dice así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿En qué batalla creen que podemos usar este versículo? ¿Cuál? Pero aquí nos habla algo específico, dice: manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Manténganse alerta. ¿Uno con qué tiene que mantenerse alerta? Contra la tentación, contra la naturaleza pecaminosa. Contra la naturaleza pecaminosa es con la que yo tengo que estar alerta. De hecho, un arma contra la carne, contra la naturaleza pecaminosa, es estar, ¿qué? Alerta. Manténganse alerta. Manténganse alerta. Manténganse alerta es, ¿sí? Como nuestros ujieres, que son súper pilos y están alerta ya. Y ese carro está como sospechoso. Usted está aquí súper cómodo, pero los ujieres están alertas. El ujier está en medio de la administración, está ahí, ¿no es cierto? Esperando a ver si la persona administrada y cae. Pero ellos no están así orando. No, ellos están así.
Si usted es una persona pila y alerta, bienvenido a Ujieres. ¿Sí o no, Uli? Ahí están los Ujieres. Yo no sé qué tipo de persona eres tú, pero hay que mantenerse alerta. Con la carne hay que estar alerta. ¿De qué? De la tentación. Hay que estar alerta de esos malos deseos. Hay que estar alerta del ganchito, del comentario que me enganchó. Como hablábamos en la charla de infidelidad. El comentario que me mandan. Me mandaron un comentario, una exnovia. Yo estoy casado. ¿Tengo que estar qué? Alerta. Uy, está peligroso. Si yo le respondo, me puede traer problemas. Yo estoy alerta. El típico, pero muy poderoso. Estamos en la casa, todo el mundo se fue y me quedé con mi novia solo. Estamos solos ahí. ¿Tengo que estar qué? Alerta. Camine que usted me gusta mucho. Vámonos. Sí, ¿por qué? Porque son los deseos, no les dé pena. Pues la verdad, si dos personas son novios son porque se gustan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir corriendo porque yo no quiero caer en inmoralidad sexual. Así de sencillo. Entonces hay que estar alerta. Pero también dice perseveren en qué? En oración. Entonces, un arma muy grande contra la tentación, un arma muy poderosa contra esos deseos es estar orando. ¿Sí? Ahora, cuando llegue la tentación, usted no se pone a orar enfrente de la tentación, porque termina bendiciendo a la tentación. Ay, bendícela, está muy linda esa tentación. ¿Sí? Hay que tener cuidado. No, o sea, José, ¿qué pasó con José cuando la esposa de Potifar se le fue encima? Él no la reprendió, vete de acá, espíritu de Jezabel, espíritu sensual, vete de acá, vete de acá. No quiero verte. ¿No? ¿Qué hizo él? Salió corriendo, ¿sí o no? Entonces, un arma importantísima contra esos deseos de la naturaleza pecaminosa, esa tentación, es que huir. Si usted está tentado a darle plata al policía, no vaya a huir, porque entonces se le van a ir detrás y le va a salir peor la... ¿Cómo puedo ir ahí? Póngame rápido el parte que me voy. No le dé cabida. Yo, ¿dónde le firmo que yo me voy? Ya, chao. Porque si usted escucha, si el policía le dice, bueno, pero pues si quiere, usted va a ser tentado. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿La embarré? Sí, bueno, póngame el parte que me voy. Si la embarré, pues tengo que asumir la consecuencia. ¿Cómo? Claro, pues si la embarré, si me metí a la izquierda y estaba prohibido voltear a la izquierda, pues póngame el parte. ¿Para qué me voy a poner a hablar con el policía? ¿Para ver si le puedo dar la plata? No hay que dar papaya. Si está en otros países, perdón, hay algunos países donde dar papaya es mal, está mal dicho. Pero no hay que darle oportunidad a la tentación. Hay que mantenerse alerta. Mantenerse alerta es poner límites. Así de sencillo, poner límites. Usted ponga límites. Si a usted le cuesta el trago, no vaya donde sirvan trago. Ese es un límite. No es entonces sentarse allá y estar alerta que nadie le ofrezca trago. No, porque usted le van a dar ganas de tomar. Ese es un límite. Ahora, hay momentos en que pasamos llegamos al límite y está la tentación. Entonces ahí es cuando tengo que huir. Tengo que orar para permanecer alerta. Oren, perseveren en la oración. Entonces, Dios, manténme alerta, manténme firme, no permitas que caiga en tentación, ¿no es cierto? Líbrame, yo no quiero fallarte, yo quiero vivir en santidad. Hay que pedírselo a Dios, fortalece mi espíritu, dame discernimiento, déjame ver cuando haya peligro. Porque uno a veces no se da cuenta. Uno no se da cuenta cuando ya está ahí la tentación. Entonces, claro, está el tema de huir, pero a veces es mejor no tener que llegar a ese punto. ¿Listo? Y el ayuno también es un arma muy poderosa. El ayuno es muy poderoso. Hoy estamos ayunando, estamos fortaleciendo ¿qué? Nuestro espíritu, para que cuando tengamos que llegar a tomar una decisión frente a la tentación,
no sea nuestra carne la que esté fuerte y nuestro débil espíritu, sino para que nuestro espíritu esté fuerte. Pilas, ¿qué escuchan? ¿Qué escuchan? ¿Qué estás alimentando más? ¿Estás alimentando más tus deseos pecaminosos o estás alimentando tu espíritu, tus ganas de vivir en santidad? Que santidad es vivir la verdad en amor. ¿Recuerdan? Cuando vivimos la verdad en amor, estamos viviendo en santidad. Es eso. Y bueno, y por último, pues hay que usar la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha dado. Entonces ahí esa armadura nos sirve contra Satanás. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar a los espíritus malignos? Usando la armadura de Dios. Cinturón de la verdad. Si tú vives en integridad, el enemigo no puede tocarte. No, el enemigo no puede tocarte. La palabra de Dios dice que si vivimos en santidad, el enemigo no puede tocarnos. La coraza de justicia, el calzado del evangelio, la fe, la palabra de Dios, que es la verdad. El diezmo, un arma poderosa contra los espíritus malignos. ¿Saben cuál es? El diezmo. Malaquías 3:11 dice que exterminaré, que si diezmamos nos va a bendecir, dice el versículo 10, pero el versículo 11 dice, exterminaré a la langosta. ¿Qué hacía la langosta? ¿Qué hace una langosta, Julián? ¿Dónde están los agrónomos, mamá? Se come la cosecha. Entonces usted trabaja y trabaja y trabaja y no le rinde la cosecha. No, parece que nunca tuviera plata, parece que nada le rinde. ¿Por qué? Porque la langosta está ahí. Entonces el diezmo es un arma contra Satanás, porque exterminará a la langosta. No se puede meter con nuestras finanzas, es un seguro. ¿Sí? Entonces usted va donde Carlos y Sandra, que venden seguros, entonces dice, quiero poner un seguro contra mis finanzas. Ah, bueno, entonces diezme. Ese es el seguro contra las finanzas, alrededor de las finanzas es el diezmo. La sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, nos cubre contra cualquier ataque del enemigo. Someternos a Dios. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios. Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice que hará frente, ni dice que va a negociar. No, huye. Uno no habla con el enemigo. Iglesia, no dialogamos con Satanás. No hay diálogos de paz con Satanás. No hay. A Satanás se le resiste y huye. ¿Qué pasó con Eva? Le respondió, se puso a hablar con ella, con la serpiente. No hablamos con el enemigo, nos sometemos a la autoridad en Cristo y lo resistimos y él huye. Ahora, someternos a la autoridad en Cristo, ya lo habíamos visto, es vivir en santidad, es escuchar tener la palabra de Dios presente y ponerla en práctica, es reconocer que Dios es mi autoridad. La alabanza, un arma poderosísima. Y si quieren la alabanza pueden ir pasando, porfa, porque vamos a comenzar también ya la batalla espiritual. Y desde ya les digo perdón, pero esta palabra estaba así completa hoy día de ayuno, nos vamos a alargar un poquito, perdón. Pero la alabanza es un arma muy poderosa. La alabanza es un arma que espiritualmente rompe la oscuridad, rompe las tinieblas. El enemigo no la soporta. Cuando Saúl tenía sus ataques del demonio, traían a David cuando todavía era un pastorcito, y David comenzaba a tocar su arpa y comenzaba a tocar alabanza, y el demonio se iba, porque ellos no resisten que alabemos a Dios. Además, cuando alabamos a Dios, la presencia de Dios también se mueve. Entonces, en la presencia de Dios el enemigo huye. Amén. Y por último, el más importante, el nombre de Jesús. Se nos dijo, en el nombre de Jesús ustedes van a echar fuera demonios. Entonces, ¿cuáles son nuestras batallas? ¿Las tenemos claras? Ahora, ¿hay batallas? Sí, pero ¿cómo las peleamos? Dios nos ha dado las armas suficientes para pelear las batallas. Las peleamos en santidad, en oración, en ayuno, de rodillas. Así peleamos nuestras batallas. No las peleamos como las pelea el mundo, sino como Dios nos ha enseñado a hacerlo.